Muy buenas tardes a todos. Es un honor presentar al doctor Rafael Capurro, quien es a nivel mundial uno de los principales impulsores de un tema cada vez más interesante, cada vez más urgente, que es el de la ética de la información. El doctor Capurro nació en 1945 en Montevideo, Uruguay. Tiene la licenciatura en Filosofía por parte del Colegio Máximo de la Universidad de El Salvador en Buenos Aires. Ha sido investigador de documentación en el Centro de Documentación en Energía Atómica en Alemania. Tiene un diplomado en documentación del Instituto de Documentación de Frankfurt. Doctor en Filosofía por la Universidad de Düsseldorf en Alemania. Postdoctorado en Filosofía Práctica de la Universidad de Stuttgart en Alemania, con la tesis Hermenéutica de la Información Científica. Es fundador del Centro Internacional para la Ética de la Información y presidente del mismo centro en Alemania. Es profesor emérito de Ciencia de la Información y de Ética de la Información en la Universidad de los Medios de Stuttgart en Alemania, y actualmente es investigador distinguido en ética de la información en la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Le damos la palabra al doctor Rafael Capurro. Bueno, muchas gracias, y nosotros nos conocemos hace ya varios años. Tuve el placer de invitar a Hugo en el año 2004, cuando organizamos en Karlsruhe el primer congreso sobre ética intercultural de la información, que de hecho en esa época todavía no estaba el concepto tan claro, pero la idea fue patrocinado por la Volkswagen Stiftung en aquel momento, de invitar a colegas, eran unas 50 personas, de distintas culturas y países, a ver cómo se presentaban los problemas de la sociedad de la información, los problemas de la vida de las sociedades, y cuáles eran las distintas agendas en plano político, económico, social, cultural y demás. Yo creo que ese fue un poco el momento inicial para empezar un desarrollo de lo que después se llamó ética intercultural de la información, que es un concepto un poco extraño, porque normalmente cuando se habla de ética se habla de principios universales, derechos del hombre y cosas semejantes, valores universales, que el valor de la privacidad o de la dignidad humana y demás. De modo que hablar de ética intercultural parece una especie de contradicción. Cuando dice, si está hablando de ética, está hablando de cosas universales, si está hablando de cultura, está hablando de culturas de algo individual, singular. ¿Puede haber una ética intercultural o esa es una contradicción in terminis? Esa sería la pregunta. Hay mucha gente que dice, una cosa es la ética, otra cosa es la cultura. Si está hablando de cultura, está hablando de cosas más concretas, más singulares, pero la ética tiene que ver con algo universal y demás. ¿O piensa usted que los derechos humanos son, digamos, singularizables, son interpretables a distintas culturas, de modo que el derecho a la vida o el derecho al trabajo o el derecho al conocimiento, bueno, es algo distinto en culturas, digamos, católicas o cristianas, en culturas protestantes, en culturas mayas, en culturas aztecas, en culturas chinas o lo que sea? ¿Cómo es eso? Hay una relatividad de conceptos éticos, principios éticos, que hay un relativismo moral, cada uno puede hacer lo que quiere entonces y cada uno interpreta lo que quiere, o hay algo universal y cómo se relaciona lo universal con lo singular. Ese fue un poco, y sigue siendo un debate que viene de la antigüedad clásica, en el caso de la cultura occidental, el debate entre lo singular, lo particular y lo universal. Es un debate clásico de la filosofía y un debate clásico también de la discusión ética. Creo que hay una base bastante sólida para empezar a discutir esto, y es que de hecho, si uno no admite este hecho, por supuesto, entonces no tiene sentido la discusión, pero creo que se puede admitir que de hecho distintas culturas tienen distintas agendas éticas y distintas comprensiones de conceptos básicos como qué es la vida humana, cuál es el sentido de
de la amistad, por ejemplo, o qué valor se le da, por ejemplo, a la participación política, qué tipo de sistemas sociales rigen, qué valor se le da a la familia. Todo ese tipo de preguntas básicas de la sociedad humana se pueden interpretar en distintas formas, se han interpretado de distintas formas en distintas sociedades humanas, y eso ha creado distintas culturas, una variedad inmensa de culturas desde miles y miles de años. De modo que hay una pluralidad fáctica de interpretaciones culturales. Eso no tiene necesariamente que ver con una relatividad moral de los principios, pero sí tiene que ver con un problema de que se plantea hace muchos siglos ya, pero actualmente también, entre que una cultura dice, sí, está muy bien, nosotros hemos también firmado la Declaración de los Universales de los Derechos Humanos, pero usted sabe, en la China el concepto de privacidad tiene otro sentido que en Europa, o que en Estados Unidos, o que en Latinoamérica. Si uno habla del concepto de comunidad, es muy distinto el concepto de comunidad en las culturas africanas, del África del Sur, del Sub-Sahara, a cómo se entiende el problema de la comunidad en la tradición más individualista europea y demás. Si uno parte de la base de que esto es así, o sea, que hay diferencias fácticas, culturales, que no tienen por qué ser contradictorias en sentido lógico, sino diferencias en la percepción, en la interpretación de estos valores y en la forma como se han concretizado en las culturas, en las historias singulares. Uno piensa, por ejemplo, recién estaba contestando un mail a un colega de la Universidad de África del Sur, que es el director del Instituto de Ciencias de la Información y de Biotecnología de la Universidad de Zululand, en Sudáfrica. Y me acabo de enviar recién un artículo donde presenta la pregunta si la ética de la información en África es única, o sea, que tiene algo especial, en el planteo de problemas éticos en África, en las ciudades africanas. Y desarrolla eso en 20 páginas. Entrando un poco también a toda la forma de pensar y de vivir de los africanos. ¿Qué son los africanos? ¿Se puede generalizar eso? África es un continente, como diciendo los latinoamericanos, o los centroamericanos, bueno, o los mexicanos. Bueno, no sé, creo que ustedes saben muy bien que este país, que es un continente de por sí, es una sociedad increíblemente compleja, con una historia muy singular, ¿no? Con todas los desarrollos y las variedades que ha tenido esta historia de la conquista, de las sociedades precolombinas. Ya, la palabra precolombina ya es una palabra muy, muy europea, porque se ven las cosas desde Colón, como quien dice, se las describe así ya, antes de Colón y después de Colón. Esa es una visión europea, por supuesto, ¿no? De modo que ustedes ven que hay aquí todo un problema de singularidad que no está contrapuesto o opuesto necesariamente a algo que sea lo universal. Eso se da en otros campos también, por supuesto. Si usted lee una novela universal y singular como es el Quijote, por ejemplo, uno dice, bueno, el Quijote es una gran novela particular, individual, escrita en España en un momento determinado de su cultura, y al mismo tiempo tiene algo universal también, un mensaje universal, basado en una cosa muy concreta. En la vida particular de cada uno de nosotros también, cada vida nuestra es una vida siempre muy singular, pero al mismo tiempo hay algo que nos une a todos, de alguna manera también que nos une como seres humanos. Bueno, permítanme que les haga esta pequeña introducción antes de exponerles ahora lo que va a ser el contenido de esta charla, que espero que no les resulte demasiado larga. Les pido que cualquier cosa que quieran cortar y hacer una pregunta me interrumpan, y si no después haremos un diálogo sobre cosas que a ustedes les interese y que quieran profundizar, y que no sea solamente hablar de aquí de uno para muchos, sino también algo interactivo, que es lo más propio de los medios actuales, no tanto los medios clásicos de one to many. Bueno, y como decía, el encuentro con Hugo fue hace 4 años, fue el encuentro así. Una de las cosas que se produjeron en ese encuentro es que no teníamos representantes de África. Yo no conocía a nadie y pregunté oficialmente, así como estamos aquí todos reunidos,
¿Conocen a alguien, colegas de África, en el tema de este? Todo el mundo callado, nadie sabía nada. Y yo digo, bueno, pero África está enfrente, en el caso de Europa, está al ladito nuestro, son 1.000 millones de personas. Digo, no es poco, ¿no? Son 56 países, con una diversidad inmensa de culturas y de historias, y no puede ser. Y bueno, y entonces era la percepción de que ahí hay algo que no funciona en el diálogo académico, que no puede ser que cuando estamos hablando de tecnologías, o las tecnologías de la información, son tecnologías globales, que están provocando cambios fundamentales en la concepción de la vida de las personas a nivel individual, de la vida social, de la educación, de la política, como se ve ahora en este momento en la influencia de Facebook y Twitter en Egipto. En este momento están luchando los libios por su independencia para liberarse de ciertos personajes que los han oprimido durante 40 años y lo están haciendo en parte en base a las tecnologías digitales. O sea, ICT and Revolution es un tema muy actual de la ética de la información, diría yo. Hay muy pocos estudios que yo conozca, por lo menos, sobre el tema este. No las tecnologías como revolución, sino las tecnologías y la revolución, que son dos cosas distintas. De modo que hay en este momento un auge, digamos, de todos estos temas políticos, la transformación del concepto de democracia. Y uno ve que en distintas partes del mundo eso se transforma, se está tematizando de manera distinta. Si uno ve a África, al Lejano Oriente, ahora los países los islámicos, es una de las pocas culturas en las que yo no he podido entrar prácticamente, yo en sentido X, o sea, digamos, la discusión académica. Me hacía, por lo menos a mí personalmente, muy difícil entrar en países de cultura islámica. Tengo algunos contactos y demás, pero ha sido muy difícil. Mientras que incluso ha sido más fácil, como le voy a exponer enseguida, entrar en China, por ejemplo. Ahora me han invitado en septiembre a un congreso en Teherán. Veremos. veremos. La Universidad de Teherán es una de las grandes universidades internacionales. Los colegas han sido educados en Estados Unidos de gran alto nivel intelectual y demás, y han preparado un estupendo digamos, programa de investigación de todas las teorías actuales de sociedad de la información y demás. Veremos, pero como ustedes ven, hay en todos lados en este momento toda una problematización de hasta qué punto los conceptos morales, que son conceptos, por así decirlo, de autodefensa de organismos sociales, conceptos de como un organismo que necesita para vivir siempre un sistema de defensa, de immune system, dicen los americanos, ¿sí? Un sistema de ser inmunes, porque si un organismo no es inmune contra distintas digamos, virus del exterior, bueno, se enferma y muere. De modo que uno puede definir la moral como un sistema de inmunización de las sociedades. Ha sido definido un colega filósofo alemán, Peter Sloterdijk, con esta metáfora, que de hecho no es una metáfora, sino que es más que una metáfora. Y es por eso que lo que uno aprende en la familia, además, son, digamos, principios morales que lo han de ayudar a uno o no a defenderse contra distintas formas de ataques, por decirlo de alguna manera así, de la vida. Y bueno, y el problema entonces es que, como todo organismo, esos sistemas de defensa pueden llegar a ser oprimentes, pueden llegar a transformarse en un sistema de defensa, en un sistema de opresión. Si uno no los cambia, lo mismo que un organismo tiene que cambiar en el proceso de su vida sus sistemas de defensa, porque el medio ambiente va cambiando, y si uno no se adapta a los cambios del medio ambiente, en las formas en que los sistemas tienen que defenderse, está muy expuesto a enfermedades, como pasa normalmente también en enfermedades actuales, en la gripe o el virus del SIDA o lo que sea. El organismo no está adaptado a eso, y entonces, como se dio aquí en la General de la Colonia, con ustedes conocen las historias de las enfermedades traídas por los europeos, los sistemas
biológicos de los mexicas no estaban adaptados a eso y murieron miles de miles. De modo que sí se puede decir también la parte de los sistemas morales, o sea, los sistemas que rigen digamos, las reglas que rigen una sociedad de lo que se debe hacer o no se debe hacer, y que son castigadas incluso a nivel físico por aquellos que las transgreden. Esos sistemas, para no impedir el desarrollo de la sociedad, tienen que ser cuestionados permanentemente. O sea, permanentemente en el sentido que tiene que haber por lo menos una instancia posible que haga que esos sistemas sean cuestionados y sean transformados o no. A esa instancia, en la tradición occidental, que viene de Aristóteles, se le llama ética, o filosofía étique. De modo que lo importante es distinguir entre la moral y la ética. Normalmente en el lenguaje actual, en el lenguaje normal, no distinguimos eso. Las palabras ética y moral se utilizan como sinónimos. Pero claro, eso es como estar identificando la medicina con la salud, o la ciencia y la arquitectura con el edificio, ¿no? Es decir, es estar mezclando una ciencia con su objeto. O sea, cuando uno se dice que la ética es una ciencia, es una parte de la filosofía, o sea, es una disciplina de la filosofía, una disciplina de reflexión, normalmente uno pregunta inmediatamente, bueno, ¿cuál es el objeto de esa disciplina? Y la respuesta es simplemente la moral. O sea, son las reglas vigentes en una sociedad sobre las formas en que los individuos actúan o no. Ustedes saben que las sociedades humanas están, digamos, se abren a un horizonte de opciones posibles que se diferencian entre lo necesario y lo imposible. Digamos, hay cosas que son necesarias, como son las leyes físicas y demás, y hay cosas que son lógicamente imposibles. Ahora, el ámbito de ética se ubica justamente en el medio, no entre lo que es necesario, porque las cosas que son necesarias no se pueden cambiar, a no ser que uno las utilice a través de la técnica, etcétera, etcétera, dentro de opciones posibles, o cosas que no son posibles, o sea, lo imposible. O sea, entre esas divisiones, entre lo imposible, lo posible y lo necesario, se ubica entonces la reflexión ética, que tiene que ver con opciones posibles de vida. Entonces, la tarea de la reflexión es justamente poner en cuestión lo que se da por obvio, que son las costumbres. En latín se le llama las mos o de mores, que viene la palabra moral, mos y mores, las costumbres, y en griego se le llama ethos. Ethos se escribe con una E chica o con una E grande. La ethos con E chica significa la costumbre, y cuando Aristóteles lo dice en el segundo libro de la Ética Nicómaco, cuando él está reflexionando sobre qué es la filosofía ética, o sea, la filosofía ética, él dice, claro, que la palabra étique viene en griego de la palabra ethos, que se escribe con epsilon, con la E corta, que significa costumbre, y entonces él dice, bueno, que si uno se acostumbra a hacer unas cosas, esa costumbre se transforma en un carácter, o sea, a nivel individual, ¿no? Uno que hace la educación, que es, bueno, llevar siempre al chico, a la niña, esto no lo hagas porque se va a pasar esto no lo, bueno, al final se lo dice 500 veces, al final va internalizando ese niño en su carácter y se va transformando en un ser moral. O sea, en ser moral en el sentido de que ha internalizado ciertas formas de actuar. Y entonces, o sea, de las muchas ethos con epsilon, con la E chiquita, se forma una ethos con una larga E, que es un carácter, o sea, algo más permanente. Y Aristóteles dice que justamente eso es el objeto del estudio de la filosofía ética, que él la distingue de la filosofía política, o sea, de la filosofía política, y de la filosofía oeconómica, que es la teoría de la administración del oikos, que es la familia. O sea, estamos en Grecia hace 2500 años, en el cual la sociedad está organizada por la polis. La polis estaba basada en la familia, y la familia en el individuo. Como que para Aristóteles, el individuo, el ethos del individuo, el carácter, está relacionado con la familia y con la polis. ¿Okay? Y las tres cosas formaban lo que llamaba la filosofía práctica, que se distinguía de la filosofía teórica, que es la filosofía relacionada a las cosas que son necesarias.
o sea, la naturaleza, el cosmos, la lógica. Ok, disculpen que haga todas esas introducciones un poco largas, pero es un poco para darles el trasfondo de lo que pretendo ahora mostrarles a ustedes, es hacer una pequeña visión de las actividades actuales en el campo de ética de la información. El término ética de la información es un término que ha sido acuñado en los últimos 10-15 años. De hecho, la bibliotecología tiene una tradición del que viene del siglo XIX sobre reflexiones a nivel de ética profesional. Pero si ustedes abren un poco el campo, por supuesto que todas las luchas contra la censura en la época del iluminismo eran, por supuesto, reflexiones de ética de la información. No se las llamaba así, pero eran así. Si ustedes leen a Kant o a Voltaire y demás, era toda una lucha de los filósofos de la Ilustración contra el poder de la Iglesia, contra el poder del Estado y contra el poder militar, como instrumentos de censura de la transmisión de conocimiento. De modo que muchas de las reflexiones de Kant o de Fichte, o por decirlo en la tradición alemana, pero también en la tradición francesa y demás, se puede interpretar como, digamos, ética de la información avant la lettre, antes de que estuviera el término ahí. Y por supuesto anteriormente también, en la Edad Media y en la Antigüedad Clásica. Basta leer el mito de Platón sobre la invención de la escritura, cuando él dice que él comienza a criticar que la escritura va a llevar a los seres humanos a olvidarse de la memoria y los va a hacer más estúpidos de lo que son. Eso se lo hace frente al faraón, que estaba un poco escéptico, a ver si el invento de la escritura iba a ser algo bueno o no. Platón era un defensor de la cultura oral, pero curiosamente escribió toda su vida, de modo que es un poco extraño. Bueno, no quiero meterme más en locuraciones, paso aquí ahora lo que es más actual. Como ustedes saben, en el año 2003 y 2005 tuvo lugar el World Summit on the Information Society en Tunecia y en Ginebra. Y creo que eso dio tuvo un impacto muy fuerte en la reflexión ética a nivel global. Porque fue la primera vez que a alto nivel político se pusieron sobre el tapete todos estos temas de lo que iban a ser y lo van siendo las sociedades del siglo XXI. Sobre todo vistas al impacto de la digitalización a todos los niveles de la vida. Se comenzó, como ustedes saben, muy tempranamente a reflexionar, comenzó Internet en los años, mediados de los años 90, cuando empezó Internet a ser un poco una técnica social. Yo me acuerdo que un estudiante me dijo, ay, venga, profesor, que yo le muestro cómo funciona. Le digo así, en esa época no entiendo nada. Y entonces me enseñó, en aquella época no había todavía software apropiada, cómo se hacía, cómo se ponía, cómo hacía el código para un texto o lo que sea. Era el año 95, digamos, hace 15 años, no es mucho para una tecnología de esta importancia. La cosa ha cambiado, tiene un impacto brutal, yo pienso, comparado con la revolución de Gutenberg, que, bueno, duró 300 años, pero la gente se adaptó de a poco a eso. Bueno, yo creo que el World Summit tuvo y sigue teniendo un impacto muy fuerte, sobre todo a nivel político, y eso ayuda mucho, sobre todo en países como África, Latinoamérica y demás, a los gobiernos los ha comprometido a un proceso de reflexión crítica sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la vida de las personas, en la vida económica, en la vida política y demás. Y creo que eso ha sido muy importante. Ustedes saben que hay una visión, como toda visión es una visión muy utópica, muy abstracta, pero por lo menos se formuló una visión de construir una sociedad de la información centrada en la persona, integradora, orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento, para que las personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible, en la mejora de su calidad de vida, sobre la base de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y respetando plenamente y defendiendo la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esto parece un gran globo muy típico de este tipo de
de declaraciones a nivel político, donde evidentemente para ser political correct uno tiene que poner todo, los derechos humanos, la democracia, todo lo que pueda, el desarrollo sostenible, todo, de modo que lo pone todo ahí, y después queda eso en el papel como una declaración. Ahora uno dice, bueno, ¿y esas declaraciones para qué sirven? Sirven, tienen un sentido pragmático, que el momento en que estas han sido aprobadas a nivel político, uno puede utilizarlas para, digamos, para intentar desarrollar proyectos concretos que realmente mejoren un poco la vida de la gente, un poquito, ¿no? No es este ideal total, además que todo el mundo sabe que es irrealizable, ¿no? Es una especie de idea regulativa kantiana, digamos, donde uno se va acercando, pero sabe que nunca le va a llegar. ¿Por qué? Porque no somos un mundo de ángeles, sino tampoco un mundo de demonios, aunque hay demonios y hay ángeles también, ¿no? Los angelitos y demonios, bueno, estamos por todos lados rodeados, no creo que nadie duda de que existan los demonios, yo no dudo, no tengo ninguna duda, los veo todos los días en la televisión, me los ponen, de modo que... Y los angelitos también los tenemos en casa, ¿no? De modo que a veces, sí. De modo que no somos ni una sociedad de demonios ni una sociedad de ángeles, somos una sociedad de seres humanos incompleta, con todas nuestras fallas y nuestras ilusiones y las tragedias de la vida y bueno, todo lo que nos sabe, la vida, la muerte y la enfermedad y todo lo demás. De modo que hay que poner siempre un poco de salsa escéptica a estas declaraciones un poco idealistas, que también son, por ejemplo, nuestras constituciones, la constitución mexicana, la constitución europea, la constitución americana, presentan una sociedad que uno dice, bueno, eso sí que debe ser ideal, y después uno ve la realidad de la sociedad y dice, bueno, sí, nos ayuda un poco para cuando las cosas se pongan un poco serias, decir, bueno, eso va contra la Constitución. De modo que hay también toda una tensión entre estas expresiones así y la realidad de lo que van siendo estas sociedades complejas de lo que llamamos el conocimiento, de la información. Pasando a tres temas que quería tocarles así globales, donde dice, donde se muestran de una forma muy fuerte, muy como decía, muy material, materialista se podría decir en el sentido casi marxista de la palabra, las contradicciones de la sociedad de la información. Una forma es, una perspectiva de esto es la perspectiva de la ecología. Se habla mucho del e-waste, o sea, electronic waste, o sea, la basura electrónica. La basura electrónica va a ser uno de los grandes temas, me parece, también políticos y sociales de los próximos años, porque estamos introduciendo materiales que son extremadamente nocivos, tóxicos, en todo tipo de instrumentos que estamos utilizando, ¿no? Todo el mundo quiere tener no solamente esto, sino esto con un poquitito más, ¿okay? Que sea algo para escribir, pero que tenga un poco de memoria, por ejemplo, que también está escribiendo. Esto también es un instrumento muy práctico, pero en fin, podría tener un poco de memoria, que cuando yo me lo ponga me dijera, Rafael, pensá que tus ojos están un poco cansados, anda a caminar un rato, qué sé yo, no sé. Todo el mundo está pensando ahora cómo hacer todo este tipo de cosas un poco más inteligentes, y eso significa poner microprocesores en todos lados. Los microprocesores constan de sustancias, como ustedes saben, extremadamente tóxicas. El otro día me decía un amigo que, claro, ustedes saben que en la China son 1.500 millones de personas. ¿Cuántos son en México? 100. Bueno, más de 10 veces más México. Imagínense ustedes. O sea, México City 10 veces más grande. Mejor que ni pensar. Pero usted va a la China y se le encuentra eso. Y entonces dice, imagínense usted 1.500 millones de personas utilizando celulares, cambiando sus celulares cada 3 meses y tirando esos celulares en el río Yangtze, así. Eso no va a funcionar. Eso va a crear unos desastres ecológicos terribles. Están siendo ya, de hecho,
se muestra ya, evidentemente, hay exportaciones de Europa a Estados Unidos de materiales nocivos a África, por ejemplo, donde indico que pueden, si buscan en YouTube, hay videos muy lindos, horribles, muy adecuados. Mi castellano es un poquito pobre, mi cabeza está muy germanizada, de modo que tengo que estar buscando a veces las palabras y me salen antes de que las piense, de modo que si digo alguna estupidez es porque, que diré muchas, pero es porque a veces hablo demasiado rápido y antes de pensar lo que digo ya me salieron las palabras. Bueno, este tema de la e-waste lo pueden ver en videos increíbles de las cosas que están pasando en este momento en África, por ejemplo, y en la China también, y seguramente en México también. No conozco la situación aquí concreta. Otro tema global importantísimo y local también es el tema de la economía. ¿Qué hacer? No sé si conocen a ese señor, ¿está ahí? Creo que sí. Es la vida diaria porque el dinero es un medio universal, es el medio en el cual digamos, intercambiamos nuestra plusvalía, nuestros productos y nuestro trabajo. Y ese medio está gobernado, manejado por inmensos sistemas globales digitales, que es muy difícil de controlar. Y de modo que se producen efectos totalmente impredecibles a nivel de la economía global. Y bueno, la política evidente. If your government shuts down the internet, shut down your government. Punto. Ok, y aquí tienen al faraón, al cual me parece que no se sabe ahora dónde está. Según leí ayer en Alemania en el diario, había desaparecido Sharm el-Sheikh, tenía ahí su vila, pero desapareció y nadie sabe dónde está. El señor Mubarak. ¿Dónde está Mubarak? Vaya usted a saber. ¿Y dónde está Gaddafi? Bueno, está todavía ahí, ¿no? Pero vamos a ver qué va a pasar hoy de tarde o mañana de mañana. De modo que ustedes saben que en la China en este momento también se intentó cortar todas las noticias que vinieran del Medio Oriente respecto a las revoluciones. No tuvo lugar. Y los chinos salieron ahora a la calle promoviendo la revolución de la... ¿cómo dice la floresta? No me sale. De Jamín, sí. Yo estuve en la China, ahora lo voy a mostrar después en octubre. Y sí, ya les voy a decir. Me quedé muy impactado porque hace 3 meses la cosa estaba distinta. Se notaba un poco la fuerza, el impacto de la política, de la presión política, pero me parecía que había un poco más apertura. Pero no quiero decir nada en contra porque hay que estar ahí para ver qué es lo que está pasando. Es muy difícil verlo desde afuera. Bueno, pero para mí es una cosa muy clara de que no solo la prensa y los medios clásicos de difusión, medios globales, están teniendo un impacto muy grande a nivel político, sino también social software y cosas como Facebook y Twitter y todo ese tipo de cosas, y emails. Uno piensa un aparatito con el teléfono celular. Claro, uno no pasa nada, pues están muchos y están todos conectados. La cosa empieza a ser distinta, ¿ok? Y entonces la gente empieza a decir, bueno, ¿por qué vamos a tener a ese personaje ahí hace 40 años que acumula miles de millones de dólares y los pasa a los bancos suizos o a otros bancos y aquí la gente no tiene que comer? De modo que hay todo un proceso también ahora que se ve que la gente está viendo que los medios interactivos es otra cosa que los medios pasivos en los cuales uno recibía noticias desde arriba. Lo llaman el efecto CNN. Hay un emisor y muchos receptores. Pero la Internet lo que trajo es una transformación cultural, filosófica, si uno quiere, en que todo receptor se transforma en un emisor. Ese es tan simple como eso, ¿no? Y eso no es una utopía, sino que es una realidad, y una realidad muy real, porque un celular no es una cosa muy cara. En este momento es la gran revolución en África, son los celulares, no los laptops, pero los laptops son muy caros para un chico en una familia africana. Mientras que un celular
no cuesta casi nada. Y puede tener un efecto muy concreto en la vida de la familia, en la forma como venden las cosas o no y demás, y la forma como se comunican entre ellos y demás. De modo que la tecnología actual, esta tecnología digital, es una tecnología muy ambigua, porque por un lado abre las posibilidades inmensas de vivir la libertad en el siglo XXI de una forma distinta. De lo que se trata es evidentemente de qué significa la libertad en el siglo XXI, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de alguna manera de definir. Y por otro lado se puede utilizar también, como se ve ahora en la China y en otros países, como instrumentos de opresión. Curiosamente, porque normalmente son los medios de difusión de masa los que están los centralizados, los que se pueden utilizar. Por ejemplo, cuando Gaddafi va a la televisión en Libia y manda su speech, punto. Y después está la gente rodeada todo con panzer alrededor y no deja entrar a nadie. Pero mientras la gente tenga un celular, lo que no puede hacer es cortar todas las comunicaciones porque se le va cortando él mismo. Porque ahí también hay una contradicción muy clara, ¿no? De que un gobierno